Hola, hola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Nelia Costa, soy la creadora de la Academia de Escritores Empodera Tus Palabras y hoy es un día de fiesta para nosotros. Por todo un año nos preparamos para venir aquí y estar en esta mesa. Ustedes pensarán que esto está facilísimo, que nada más hay que tenerse y listo, pero la verdad es que estar aquí requiere no solo mucha valentía, sino mucho trabajo y reconocer que tenemos algo que compartir. Así que, ¿qué les parece si le damos un aplauso a nuestras 3 primeros escritores? Les propongo, hoy quiero invitar al Principito para que nos ayude a contar esta historia. ¿Conocen la historia del Principito? Es ese niño güerito con su capita y va viajando de planeta en planeta. Y lo único que quiere el Principito es encontrar respuestas. A veces ni siquiera tiene preguntas, solo va buscando a ver qué encuentra. Es justo lo que hacemos cuando leemos, ¿cierto? Vamos buscando ideas, inspiración, que alguien nos diga cómo hacer algo y, por supuesto, lo que más queremos es resolver preguntas. Así que los invito a que no vamos a ir de planeta en planeta, pero nos vamos a lanzar de libro en libro para que nuestros 3 primeros escritores nos cuenten qué es lo que nos quieren compartir. Así que primero vamos a hacer una pequeña parada y vamos a invitar vamos a conocer a Adriana Castaño, que viajó desde nuestra querida Colombia, pero ella no hizo un viaje largo para llegar aquí. El viaje más largo que emprendió fue el escribir su libro. Ella nos va a contar una historia que nos va a encantar sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres. El Principito, si la conociera, le diría esta frase: todas las personas mayores fueron al principio niños. Y ahorita van a entender por qué. Bienvenida, mi querida Ana. Muchas gracias, Nelly. Bueno, maravilloso hoy para todas, todos. Estamos encantados de estar aquí reunidos. Y empecemos con una línea poderosa de una vez. La menopausia es el futuro de toda niña. Escuchen bien. La menopausia es el futuro de toda niña. Y vamos a ampliarlo. Es el futuro de todo adolescente, de toda madre de familia, de toda profesional, de toda madre, de toda hermana, de toda hija. La menopausia está presente en nuestras vidas por naturaleza. Pero por allí nos empezaron a decir: no, es que una mujer en menopausia ya no está viva. Eso meramente existe. Esa línea rueda. Si no lo han escuchado, rueda. Y nos hace un gran daño y no lo han hecho. Pero vamos a ver esto hoy, vamos a empezar por la naturaleza de ser mujer y atravesar la menopausia, entrar a ella para florecer nuevamente. Pero para esto hay que entrar a otros espacios y a otras preguntas. Por ejemplo, no sé si han escuchado que a la menopausia se le dice la segunda primavera o la segunda adolescencia. Ay, María. Adolescencia, fertilidad, reproducción, ¿no? Todo este movimiento. Y la menopausia es como, nos han enseñado que es que es todo lo opuesto, es que vamos para abajo. Vamos a envejecer y se acabó la función y el rol familiar, el rol social, el rol económico. Y esa historia la consumimos. Pero vamos a darle el giro hoy y vamos a entender por qué es algo natural. ¿Cómo es que empieza esto siendo algo natural en nuestra historia como mujeres humanas? Así que, pero para entender esto, vamos a conectar con lo que une la menopausia con la adolescencia, y es la sangre. ¿Sí? En una, el sangrado, en otra, la ausencia del sangrado. Pero entendamos algo: la sangre es el flujo de nuestro cuerpo que recorre con nuestro cuerpo, nuestra vitalidad, con energía de ese misterio que nos mantiene vivos. Sin sangre nadie funciona, sin sangre los órganos no funcionan. El flujo vital está en la sangre. Ahora, vamos a la adolescencia. Sí, claro, pero es que en la adolescencia, claro, sangramos, tenemos un poco de sangre, es caudal, ¿no? Vamos a ver qué significa esto. Cuando las mujeres sangramos, un hombre, eso pasa de la noche a la mañana. El cuerpo pasa por una preparación. Y esa preparación no es de un mes ni de un año, eso toma tiempo. La época de la adolescencia, la rebeldía, no, las que son mamis reconocen eso. O ustedes recuerdan cuando eran preadolescentes, ese desacomodo, ¿no? Cuando empezamos a sangrar, empezamos a anclarnos en la tierra, a los recursos de la tierra. ¿Qué hay para mí? A ver, ¿qué hay para conquistar?
¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que está disponible para mí? Pero vamos a estar disponible hacia afuera. ¿Qué voy a tener en mi vida? ¿Qué voy a cumplir en esta sociedad, en este grupo, en esta comunidad? Pero vamos hacia afuera, ¿no? Y en ese viaje muchas veces perdemos nuestro valor personal. Y así vivimos por 30, 35, 40, 45 años, dependiendo del momento en que aparece su primera menstruación y la menopausia. En el momento que te dicen, ¡ay! Es que tus hormonas están en balance y estás en la menopausia. ¡Ah! Tengo la menopausia. Tengo. La menopausia es igual que la menstruación. Tiene un periodo de adaptación. Las que están a los 35, 40 años empiezan a vivirlo. Pero la menopausia no se les pasa ni por aquí, las espaldaviejas, ¿no? Pero ya está sucediendo y empieza ese desacomodo. Dice, sí, pero es que ya de bajar la sangre deja de tener energía vital. Ojo, mucho cuidado con esto. Porque ese caudal que nos ancla a la tierra y a los recursos externos cambia de ruta. Ese caudal no desaparece. Energéticamente está más vivo que nunca. Porque su ruta cambia. Deja de descender a la tierra para ascender al corazón. Y tenemos que recordar que es el corazón. No es una bomba de sangre. No. Es un centro de poder endocrinológico, electromagnético y espiritual. Y mucho más. Estas son las primeras capas. Entonces, cuando entendemos que el corazón empieza a ser llenado por este caudal para continuar, pues la vida tiene que cambiar. Tanto la adolescencia, por el descenso del caudal, como la menopausia, por el ascenso del caudal por el corazón, nos convierte ya en un rito de paso. Como cuando nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Tal cual. Es un rito de paso. Y ojo, un rito de paso jamás será sencillo. Jamás será una invitación a continuar con la hipernormalidad en que nos vaciamos en esos 40, 30 años anteriores. Muchas probablemente experimentan que todo les cansa, que todo les aburre, que no quieren este trabajo, este jefe, esta profesión, este marido, estos hijos, este país. Muchos atraviesan eso de manera muy intensa. Y las que no, entiéndanlo. Y señores, entiendan a sus esposas, mamás, hijas, hermanas. Es supremamente incómodo hacer ese giro de manera consciente. Es supremamente incómodo invitar la mente que nos acompañe. Así que, ¿cuál será la invitación suprema de la menopausia? La autocultivación. La autocultivación no tiene nada que ver ni con el autocuidado, ni con ponerse botox, ni con ir al gimnasio, por el ratón. Eso lo pueden hacer, pero no tiene que ver con la autocultivación de la que nos habla la menopausia. La menopausia nos dice, ok, vamos a hacer alquimia con quien somos. Vamos a movilizar lo que está estancado. Vamos a recuperar la energía que quedó inmovilizada porque nos volvimos esclavos de X o Y sistema. Vamos a abrir espacio en nuestro cuerpo. Vamos a contemplarnos. Vamos a mirarnos, vamos a inspirarnos en quienes somos. Vamos a traer la sabiduría que la mente no sabe leer, porque eso se hace con el corazón. La menopausia pareciera inicialmente un viaje muy individual. No es muy individual. Es un viaje a volver a nosotros, pero para regresar al colectivo, regresar a todos a contarles lo que hay más allá y que la mente no puede leer. Es súper importante. Yo escribí un poema que le voy a enseñar después, les cuento más. Dice lo siguiente, porque aquí con esto puedo cerrar mi intervención y es, siéntanlo todos, con mis hombres. Hoy me reconozco, respeto el ritmo de mis tiempos y la evolución de mis espacios personales. Hoy sé que la sabiduría y el amor me necesitan para expresarse a través de mí. Hoy soy la que habla y escucha las estrellas. Bienvenidos. Gracias. A nuestro segundo planeta o a nuestro segundo libro que va a visitar nuestro Principito de Letras aquí en Arqui, Guadalajara. Y vamos a llegar a un lugar que puede ser muy divertido pero también muy peligroso, porque aquí vamos a viajar por el tiempo a recordar esos amores que quizás no nos matan, pero sí nos matan. Y el Principito le dice a Citla, es el tiempo que has perdido por tu rosa lo que la hace importante. Porque de eso se trata el amor y de eso nos va a hablar nuestra segunda escritora. Bienvenida, Citla. Gracias. Buenos días. Soy Aurea Citlali, autora del libro Retrovisor, mixtape de un viaje al pasado. Soy una escritora chilanga que vive ahora en Playa del Carmen.
Estudié literatura, me especialicé en crítica literaria y por muchos años me dediqué a la corrección de estilo y edición de libros de texto. Después puse una pausa para ser mamá de 2 niñas hermosas que están acá y de varios peluditos. Hoy, parte de lo que vengo a presentarles es mi retorno a la escritura y a la vida después de ser mamá. Para entrar en materia, permítanme leerles este fragmento de la canción Magia de Gustavo Cerati. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. Esta pequeña cita resume un poco el proceso del libro que estoy presentando y su concepto general. Retrovisor nace de la idea de que el recorrido que hacemos en la vida, con sus altas y sus bajas, tiene valor precisamente porque nos ha permitido llegar a donde estamos. Y para entender a dónde he llegado y de dónde vengo, tengo que platicarles un poco más de mí. Parafraseando un poco a Borges, quien presumía más de lo que había leído que de lo que había escrito, resaltaría que soy una gran lectora. Empecé a leer a una corta edad gracias a que mi mamá, maestra de vocación, me enseñó a leer a los 4 años. Las letras han sido mi hábitat natural. Me desenvuelvo en ellas fácilmente. Lo curioso es que yo pensaba que esto era así para todos. Pero llegó un momento, por ahí de la secundaria, en que me encontré ayudándole a otros a escribir sus cartas de amor. Supongo que algo había de destino en esos primeros encargos como escritora, ya que hoy los relatos que están reunidos en este libro son historias de amor y desamor. Ya les dije que soy una gran lectora, pero debo decirles que también soy una rockera de corazón. El rock me acompañó desde muy pequeña gracias a mi hermano mayor, Iván. Yo escuchaba, de rebote porque no me quedaba de otra, a Queen, The Police y The Cure cuando estaba todavía en la primaria. También fui testigo de la mejor época del rock en tu idioma y me hice fan de Caifanes y Héroes del Silencio. De hecho, el primer cassette que compré fue de ellos. Pero además de mostrarme el camino de la música, Iván fue quien me abrió el mundo de la literatura y la escritura. Les quiero compartir que, por desgracia, mi hermano falleció en mayo de este año, así que sin saberlo, este libro se convirtió en una especie de homenaje hacia él, porque definitivamente no existiría sin su influencia. La primera idea de escribir Retrovisor surgió porque me puse a imaginar las anécdotas que hay detrás de ciertas canciones. La desgarradora historia que llevó a Amy Winehouse a escribir Back to Black, por ejemplo, o lo enamorado que suena Robert Smith en Friday I'm in Love. Por eso el libro incluye una playlist con todas las canciones que usé en los textos y que forman parte de su desarrollo. Así que más que un libro, Retrovisor es una experiencia que nos remite al pasado. Y es que la música siempre me ha transportado de vuelta a ciertos años, a los recuerdos, a la nostalgia. Y decidí aprovechar eso para llevar a mis lectores por ese camino. Por eso lo nombré Retrovisor, porque al mirar a través de ese pequeño espejo podemos ver todo lo que está detrás. Echar un viaje a esos años maravillosos como aquella serie de que los de mi edad seguro recuerdan. Sin embargo, creo que esos viajes al pasado son siempre un peligro, porque solemos idealizar algunas cosas y olvidar convenientemente otras. Por eso traté de darle varios matices a estas historias, escribiendo desenlaces que a veces son tiernos, otras veces dolorosos y algunas tantas esperanzadores. Pero además, para mí las canciones que elegí para acompañar los relatos no son solo la música ambiental de mis historias. Busqué que las letras dialogaran con los personajes, que se entrelazaran con lo que ocurre en sus mentes y sus corazones. Por ejemplo, en el relato que da nombre al libro, vemos a un hombre que se ve arrastrado a ese pasado idealizado gracias a un mix de canciones que le dio su exnovia al terminar la relación. Permítanme leerles un fragmento donde el personaje dice: "Me agrada la selección que hiciste. Veo que quisiste contar una historia y empezaste por el final. Supongo que sí me escuchabas cuando te hablaba de los discos de antes". Aquí vemos que el personaje dialoga imaginariamente con esa exnovia a la que le dedicó canciones a modo de despedida. Entonces, las primeras canciones que aparecen en el cuento son en realidad las que reflejan el dolor del final cuando la relación se acabó. El recorrido nos llevará por su historia en reversa y descubrimos al final cómo empezó todo. Recuerden, estamos viendo hacia atrás por el espejito metafórico. Así, cuando el personaje dice "soy todo tuyo", al concluir el texto, tiene un toque agridulce. Pero no crean que todas estas historias son tristes y desgarradoras, aunque mi amiga Laura dice que tengo la capacidad de dejarla en un vacío existencial viendo al horizonte con lágrimas en los ojos. También están esas historias tiernas de los primeros enamoramientos.
adolescentes. Y no todo es rock, porque como lo dice el título de otro de los relatos, los rockeros también bailamos salsa. Debo confesar que por momentos tuve la sensación de que estos textos no le interesarían a nadie más que a mí. Ya saben, eso del síndrome de la impostora. Por años escondí mis letras por no cumplir con las expectativas de los demás. Le di mi poder a una docena de extraños que alguna vez me hicieron creer que no valía la pena que lo intentara. Y me lo creí. Pero hay algo hermoso en madurar. Cada vez nos permitimos ser más nosotras y menos nuestros miedos. Por eso todo el proceso de escribir y presentar este libro ha sido tan liberador. Como les decía, mi hermano Iván no llegó a haber publicado este libro, pero quiero pensar que está viéndome ahora, orgulloso de saber a dónde he llegado. Lo conseguí, hermanito. Y aunque pareciera que de nuevo caigo en la tristeza, en realidad lo que quise lograr con estas historias es convertirlas en bálsamo, es transformar esa pena en algo hermoso, porque como dice Cerati, del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Así que si ustedes resuenan con todo esto, para mí será un honor que me lean y que pueda remover alguna fibra sensible a través de mis letras. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra querida Aura Citlán. Hoy nos vamos a ir entonces a nuestro tercer planeta. Este planeta es toda una onda. Es el planeta de los deportistas mexicanos. Entre surreal, hacer corajes, hacernos locos y también divertirnos. Aquí el Principito, la verdad es que ya se sacó de onda y le dice a nuestro querido escritor: caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. ¿Ustedes creen que será por eso que no ganamos en el deporte? Mejor que nos lo cuente nuestro tercer escritor. Bienvenido, mi querido Daniel. Muchas gracias. Continuando un poquito con esta línea narrativa que Nelly, nuestra editora, nos pone sobre la mesa, yo creo que es el planeta de los simios, algo más que el del Principito, y continuando también con la narrativa de Áurea de su playlist, pues yo creo que también aquí una canción que quedaría perfecta es la de Chava Flores de ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?, ¿no? Entonces, rompiendo ahí un poquito el hielo y agradeciendo a todos su presencia, quisiera agradecer a mis padres por sembrar la semilla para que yo esté aquí. ¡Bravo! A Ariadne, a Gordito, y ya pasando esa carga emocional, respiró. Y a todos ustedes por estar aquí apoyando este proyecto. ¿Por qué escribir un libro en México si el mexicano no lee o no leemos? Y luego, pues analizando esa pregunta, me puse un poquito a pensar y dije, pues sí leemos la etiqueta del champú cuando vamos al baño a hacer del 2, o a lo mejor ahí algún manual cuando ya no podemos de plano, en vez de meternos en un tutorial de YouTube. Y la razón principal por la cual yo decidí escribir este libro y lo logré es porque yo ya estoy hasta la madre. Y estoy hasta la madre de muchas cosas que pasan en México. Pero antes de llegar a esa pregunta, contestar esa pregunta, yo quisiera dar un poquito el origen y el contexto de dónde se origina esa pregunta. Yo soy una persona que siempre le han fascinado los deportes. De niño, en mi primera etapa de mi vida, como cualquier niño, arranqué con la parte del juego. Los niños jugamos, bueno, juegan por diversión. Después entra un poquito la competencia. Se da el que uno se mete a ligas competitivas, hasta que, pues de uno u otro modo, uno se decanta, se vuelve ahora sí que el eterno de que iba a ser astronauta, pero un futbolista, y me lastimé la rodilla y dejamos ir nuestros sueños. En mi segunda etapa, en mi relación con el deporte, me tocó la etapa de ser un consumidor de deporte. Tuve la suerte de ir a muchísimos eventos deportivos, hasta el día de hoy yo sigo yendo. Me tocó ir al Mundial de México 86,
al gol de la mano de Dios muy niño, ya un poco más grande me tocó ir a Wimbledon, Roland Garros, a US Open, a carreras de Fórmula 1 y hasta una experiencia en Ucrania, en la Eurocopa y el Mundial de Rusia 2018, sin contar los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Entonces, dentro de esa inmersión hacia el deporte, yo pasé de unas preguntas de por qué yo no llegué o por qué a mí qué me faltó para poder lograrlo, si según yo pues ahí medio le eché ganas o tenía todo el talento, pues no el talento, ni las ciertas características, y me di cuenta que casi siempre la respuesta que tenemos los mexicanos es que pues es falta de talento, que la genética, que no hay apoyos, que la infraestructura, que los entrenadores, que si nació en cuna rica, que si trae el dedazo de la federación, que si la tecnología, que si el nivel competitivo. Y así es como un poquito después, involucrándome un poquito más con gente que está del lado de la creación del deporte, pues me di cuenta que sí influye, pero no es factor relevante. Y volví a hacerme las mismas preguntas y dije, ¿qué, si estamos ahí en el filito, si casi lo logramos, ¿qué es lo que nos pasa? Entonces analicé con las herramientas que tuve y con los mentores y gente con la que me acerqué, gente del nivel de Deepak Chopra, de Robin Sharma, de Gabby Bernstein, de Nando Parrado, que es uno de los sobrevivientes de la experiencia del choque de los Andes, de un equipo de rugby juvenil. Me di cuenta que sí tenemos todo para lograrlo, pero que hay un patrón que nos deja en el filito, en el ya casi, en el ya merito. Y profundizando un poquito más sobre eso, analicé que lo que nosotros hacemos o tenemos es un patrón que se repite. Entonces me fui a escenas del deporte mexicano, como Bernardo Segura en los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando hablando con el presidente Zedillo le quitan la medalla, el famoso único penal que García Aspe falla en su carrera, se le ocurre fallarlo contra Bulgaria para pasar, él no era penal, los 9 milímetros de Aida Román para quedar medalla de oro. Y me puse a pensar, ¿por qué siempre es al revés? ¿Por qué nunca nos pasa de este modo? Y con las herramientas me di cuenta que nosotros lo que tenemos o nos falta entrenar es un estado de conciencia. Entrenamos habilidades, entrenamos desarrollo, pero no entrenamos estados de conciencia que se pueden entrenar. Entonces, sobre eso es como yo decido dejar de quejarme, tomar acción y crear este libro. Y este libro se divide en 3 partes. La primera parte, que es la que se refiere a la historia, ahí mi intención es tumbar mitos que nos hacen mucho daño como un trauma colectivo, que son que si los españoles vinieron a conquistarnos, a chingarnos, que si la Malinche era una hija de la fregada, que si el cura Hidalgo nos rescató cuando el pueblo de Hidalgo era criollo, que si la independencia, que si nuestra primera república, que si esto, que si lo otro. Hay un montón de traumas que nos dividen, no nos sirven para nada. Y si nos metemos a la historia, tenemos evidencias de que esto nos divide. La segunda parte, me meto a la política y el deporte, y ahí hablo de las instituciones deportivas. Si tenemos instituciones podridas es porque las instituciones las hacemos las personas, y en la calidad que nosotros tenemos es como le damos. Y la tercera parte es la identidad nacional. Ahí es donde me voy a temas filosóficos, hegelianos, kantianos, y me agarro de Nietzsche para decir que el mexicano no existe como lo que nos han vendido, existe como algo que podemos crear. Y como cierre me gustaría que todos los que estamos aquí reunidos y podamos y tengamos la intención de hacer que esto cambie, nos unamos a este proyecto, a esta plataforma de cambiar estados de conciencia, cambiar mentalidades que nos dividen para algo superior. Como el caso de Luis, que tiene su podcast Línea de 5, Lumela, que dirige la parte de recursos humanos, Ana Pau, que tiene un estudio de Bikram Yoga, y todas las personas que están aquí reunidos, amigos y compañeros, y les agradezco mucho el unirse a este viaje. Porque nos van a dar un último mensaje para que sepan en dónde están sus libros y en dónde los encuentran, y a lo mejor nos quieren dar una última frase de inspiración antes de despedirse. Mi querida Ada. Bueno,
Yo traje un regalito, es una tarjetica, la dejé afuera, y me esforcé, me esmeré, me inspiré para que quedara bonita, para que las ladies de la house la coloquen en un sitio visible, para que nunca se olviden de ese momento, para que nunca se olviden de su valor en este momento, para que sean, lo que dicen muchas por aquí, las diosas que deben ser en este momento. Que se nos olviden, no se nos olviden, ¿sí? Y anexado hay 3 cuerdas, en uno de esos cuerdas hay un regalo, y es una meditación, que las animo a que la aprendan, la respiren y la compartan con todas las mujeres, porque es importante gestionar todo este caudal en el corazón. Es urgente para estos tiempos de tanta desconexión de que todo está afuera. Y no, todo arranca desde adentro, y todo arranca de la energía. Hay otros 2 cuerdas donde uno va al sitio de compra del libro, está en Kindle en todos los formatos, impreso y audio, y hay otro de contacto donde se puede reunir conmigo. Y mi frase es, nunca, mujeres en menopausia, más 40, jamás, por más que se esfuercen, jamás volverán a ser ni sencillas ni normalitas. Gracias. La que le dices al Principito y a nuestro gran querido público para despedirnos. Bueno, pues yo igual tengo el libro acá afuera y como regalo estoy incluyendo un separador donde van a poder encontrar en la parte de atrás un QR que los va a llevar al playlist de los cuentos de Spotify para que puedan escuchar las canciones, y también viene ahí mi página, mis contactos, para que si por algo se acaban estos libros, porque la verdad nos ha ido muy bien, ya estamos preparando una segunda reimpresión, pues también podamos estar en contacto y les haga llegar el ejemplar en dado caso que se agoten los que tengo aquí. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Cómo es tu libro y cómo lo encontramos? Aquí nosotros tenemos algo que llamamos un happy problem, que es que el libro tuvimos una negociación muy interesante que pues, nos obligó a entregarlos, y está aquí afuera a la venta. Yo me encargo personalmente de entregárselos, si es Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Es el envío gratuito, si no nos ponemos, ahí está la nota. Y antes de despedirme, este libro tuvo muchísima investigación. Fui a muchos países, museos, y un momento que quisiera compartirles es estando en el Museo de Antropología de Viena, viendo el penacho de Moctezuma. Estuve en esa sala meditando, tuve la suerte de que no había nadie, 2 horas no se paró nadie en ese salón, viendo el penacho, y quiero que ese penacho que une a la identidad nacional y a los mexicanos, desprendamos cada uno de nosotros una pluma en nuestra conciencia y nos llevamos esa semilla y ese mensaje a hacer lo que tengamos que hacer en donde nos toque. Muchas gracias. ¿Qué les parece si mejor al final? Porque vamos a hacer un cambio de estafeta. Claro. Vamos a pasar a otros 3 planetas y van a llegar otras 3 escritoras. Chicos, ya, por favor. En lo que se acomodan nuestras 3 nuevas invitadas, les quiero contar que entre todos los escritores hicieron un libro. Si es un logro hacer un libro individual, imagínense 13 corazones, 13 teclados haciéndolo al mismo tiempo. ¿Por qué lo hicimos? Porque queremos inspirar a otros. Todos los que escribimos tenemos como nuestro detrás de cámaras. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿En qué nos enojamos? ¿Cuándo nos contentamos? Decisiones, indecisiones, todo eso pasa cuando un día tomamos el llamado que nos llega y decidimos escribir. Y eso es lo que hicieron estas 3 escritoras que ya son veteranas. Ellas ya estuvieron aquí antes en esta mesa con nosotros. Así que, ¿qué les parece si les damos un fuerte aplauso y empezamos? A nuestras queridas 3 escritoras les quiero preguntar que nos cuenten su experiencia escribiendo. Y vamos a empezar
inspirado a mujeres de más de 50 años a atreverse a hacer prácticamente lo que les dé la gana. Así que, mi querida Flora, ¿qué significa para ti la escritura? Bueno, para mí la escritura es más... El micrófono creo que no. Para mí la escritura es más que una pasión, es una forma de existir. Yo desde niña descubrí que podía decir con palabras escritas lo que a veces no lograba decir hablando, pues me costaba hablar y podía decir mucho más cuando yo escribía. Escribir me ha acompañado toda la vida, es mi manera de soñar, de recordar y de permitir transformar la soledad en compañía y convertir mis pensamientos en sueños. Hoy, con cada libro, sigo buscando a esa niña que escribía para entender el mundo, porque en la escritura sigo encontrando mi voz. Muchas gracias. Y para ti, mi querida Florencia, ¿qué es escribir? Escribir para mí, siento que no se escucha, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Escribir para mí es mucho más que solo plasmar una historia contada de una manera bonita. No son solo anécdotas que nos hacen recordar un poquito, una aquí y una ahora que ya pasó. Todo empezó como un hobby donde contar mi historia de una manera amena me hacía tener un poco de control sobre mis inseguridades. Hoy se volvió una terapia indirecta, donde cada palabra me hace saltar un poco más y dejar espacio para sanar mi cuerpo y mi alma. Muchísimas gracias. Y querida Lulu, ¿qué es para ti la escritura? Bueno, pues la escritura tiene muchos horizontes, y pues en realidad no escribo mucho, no soy mucho de escribir diario y esas cosas, pero realmente cuando sientes el llamado a dejar un legado, como fue el caso de acompañar a mi mamá, el libro que escribimos lo escribimos entre mi mamá y yo, La abuela Bella Padilla, y pues es eso, ¿no? Sentir ese llamado de tu corazón a acompañar, a aterrizar en un libro, pues las ideas para dejar un legado, para inspirar a otros y dejar por sentado, ¿no? Dejar por escrito, ¿no? Yo creo que las personas también que somos más como de mi época, ¿verdad? Nos gusta más como la escritura porque ahora todo digitalizado, pero la verdad es que se disfruta tanto el dejar todo por escrito. Entonces, y la escritura para mí ha sido también como compartir tu medicina, ¿no? Compartir la medicina que cada uno tiene. Eso es, y sobre todo la escritura es un proceso terapéutico también. Si nuestro Principito estuviera aquí y se encontrara con esta antología, diría, ¿para qué nos tomamos la molestia de escribir? ¿Están de acuerdo? Así que les presento ahora a Florencia. Ella es la chef de nuestra comunidad de escritores, que entre ollas y sartenes también se da tiempo para cocinar palabras. Y a ti te pregunto, mi querida chefcita, como le decimos por acá, para ti, ¿crees que tu vida sería igual si nunca te hubieras decidido escribir? No, definitivamente no, y déjenme contarles algo muy personal. Creo que no se oye. Me escuchan un poquito más. Definitivamente no, Nelly, y déjenme contarles algo súper personal. Viví muchos años en el extranjero, 10 años aproximadamente. Viví en Francia y luego en Canadá, y el idioma constante era el francés. Cuando estaba yo en primaria, le dijeron a mi mamá que de suerte iba a hablar español, porque mi dislexia era brutal, que inglés, pues que le iba a echar muchas ganas a la escuela para que la niña pudiera decir hello y goodbye y thank you, pero otro idioma ni de broma. Y hace justamente como 5 años, y se me cierra la garganta de emoción, me dijo, mamá, si te hubiera dicho cuando tú estabas en primaria que me dijeron esto en la escuela, o sea, tus barreras hubieran subido hasta arriba, jamás hubieras hablado ni español, o sea, inglés menos. Pero llevas 8 años viviendo en francés, 10 años viviendo en inglés casi todos los días, y hoy, el año pasado, presenté mi libro y me dijo, y hoy estás presentando un libro que escribiste con todo y tu dislexia. Pues la respuesta es no. Muchísimas gracias. Déjame nada más decirte que definitivamente mi vida dio un giro inesperado. Hoy veo la vida en términos de personajes, antagonistas y anécdotas que contar. Déjenme contarles que tengo un blog de notas en mi celular donde apunto todo lo que puede ser un extracto de un libro, ya sea la anécdota, la historia, una palabra chistosa que me contaron, lo que sea. Y
Pancracio, que es mi dueño de escritura, Pancracio literalmente lo conocí con Nelly, o Nelly nos los presentó, es el duende que me ayuda a poner todas las ideas de acá arriba, a ponerlas en papel en papel, ¿no? En blanco y negro. Y Pancracio me ha ayudado definitivamente, parece que me dicta todas las letras y cuentos que escribo, o todos los textos que escribo. Él es mi creador, mi curador, mi editor mental, y juntos hemos logrado textos espectaculares. Y como lo dije anteriormente, lo que era un hobby se convirtió en una pasión literaria. Muchas gracias, Pancracio. De una tercera parada, el Principito dice: ¿y si yo me animo a escribir y en vez de estar viviendo de planeta en planeta, buscando respuestas, yo mismo me hago las preguntas que me quiero hacer? Y para eso les presento a nuestra querida chamana de nuestro grupo, a Lulú Serrano, o Chamalula como la conocemos, la chamana de ciudad. Y ella sí que sabe de magia. Así que dinos, mi querida Lulú, para ti, ¿qué le recomiendas a aquellos que quieren animarse a escribir y que nunca en su vida han tenido nada que ver con las palabras? Híjole, pues que se animen a escribir. Básicamente, la escritura no necesitas tener una técnica ni necesitas nacer con el talento, porque a veces creen uno que tengo que nacer con el talento, con la habilidad para escribir. Claro que a lo mejor hay algunos que tienen más habilidad que otros, porque yo, por ejemplo, que crecí entre libros, mi mamá bibliotecaria, mi papá periodista, y bueno, pues como que se le da uno más facilito, pero en realidad no se necesita, realmente es el querer escribir, el compartir tu historia desde tu corazón, porque también desde la parte chamánica hay una canción que dice que todos somos medicina y que todos tenemos una medicina que compartir. Entonces, si todos tenemos una historia, una experiencia de vida y que todo eso puede ser medicina para compartir, pues yo creo que eso es lo que les recomendaría, que se animen a irse hacia adentro, recordar cuál es su medicina que tienen para compartir a otros. O a poco no me van a decir ustedes que alguna frase de algún libro, inclusive alguna frase de la canción, no les ha inspirado o no les ha motivado para hacer o cambiar algo. ¿Por qué? Porque a veces una cosa tan sencilla tiene un mensaje que compartir, una medicina que te ayuda a sanar tu corazón, tu vida, y no se diga más. Eso es lo que yo les diría, que se animen a escribir, porque todos tenemos medicina para compartir. Muchísimas gracias. Mi querida Flora, ¿tú qué nos recomiendas? Bueno, yo les diría que se atrevan a escribir sin miedo, sin pensar demasiado si está bien o está mal. Que confíen en ustedes, pues escribir no se trata de hacerlo perfecto. Las palabras llegan cuando uno se permite sentir y escuchar lo que lleva dentro. Les recomiendo que escriban siempre, aunque duden, aunque creen que nadie los va a leer. Que no esperen el momento perfecto, porque el momento perfecto es cuando uno se sienta y empieza. Que no se comparen con nadie, que anoten todo lo que sienten, lo que sueñan, lo que temen, porque al final escribir es una forma de transformarse. Me acaba de decir el Principito que creo que no nos contaste. A ti, si te cambió la vida escribir. Bueno, mi vida no sería la misma si no hubiera decidido escribir. Desde muy pequeña la escritura fue mi refugio, mi forma de entender el mundo y de entenderme a mí misma. A veces me cuesta hablar, pero al escribir encuentro claridad, compañía y libertad. Cada palabra me ha ayudado a transformar la soledad en algo creativo y a convertir mis pensamientos en historias. Escribir me ha dado identidad. Sin la escritura creo que habría sido una versión más silenciosa de mí. Y mi querida Florencia, a todos aquellos que también crean que no van a ser capaces de manejar el idioma y las palabras, ¿tú qué les recomendarías si quieren escribir? Que no la piensen, simplemente que no la piensen. Que abran un archivo en su computadora, en su celular, tomen una libreta, pluma, y lo más importante es que den el primer paso para escribir. Como se pudieron dar cuenta con mi anécdota anterior, no importan las faltas de ortografía ni las faltas de redacción, siempre va a haber un angelito que te va a ayudar a poner tus ideas y tus historias en orden para poder lograr o crear un texto chico, grande, no importa, para lograr un libro. El chiste es soltar ese pánico escénico, soltar todo juicio sobre la escritura y agarrar el toro por los cuernos.
escribe, ya después ves cómo lo arreglas. Hoy existen infinidad de herramientas que te pueden ayudar a corregir ortografía, que es mi caso, a corregir cualquier tipo de falla que sientas, como dice Lulú, que no das el ancho para hacerlo. Si te atreves a hacerlo, ya llevas más del 50% hecho. Y bueno, seguramente, así como yo tengo a Pancracio, mi don de la escritura, seguramente algún duende, que ustedes ya le pudieran poner su nombre, les ayudará a crear textos que jamás hubieran ni siquiera imaginado ser capaces de lograr. Entonces yo lo primero que les diría es: atrévanse, tienen todo juicio sobre lo que puede ser o no puede ser, y ya luego ven cómo le hacen para armarlo. Y el luego ven siempre se acomoda. Entonces, por algo estamos aquí las tres. Muchísimas gracias, y desgraciadamente pues llegó el tiempo de despedirnos. El Principito, si conoce la historia, decide quedarse en un solo lugar después de vagar y vagar y buscar, y eso es lo que nosotros queremos con nuestros libros. No existe escritor sin lector, así que los invitamos mucho a que allá en la mesita que tenemos afuera se lleven a alguno del pedacito de corazón de alguno de nosotros para que nos sigan acompañando. Y yo los invito muchísimo, si tienen esa cosquillita de escribir, si están aquí sentados, a lo mejor una de estas, cada que escuchan a alguien dicen: híjole, y si yo lo intentaría, les invito a eso, sí, inténtenlo, porque así como estas tres escritoras y los anteriores lo lograron, ¿quién quita? Y en uno de estos años, ustedes con nosotros vienen también y nos cuentan su historia. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por acompañar a nuestras escritoras, y nos vemos muy, muy pronto. Este libro es totalmente gratuito porque lo que queremos es inspirarlos. Viene gratis en la compra de un manual de escritura que también está allá afuera, porque lo que queremos es que escriban como nosotros. Así que más fácil ya no puede ser. Muchas gracias.